Estamos achicharrados. Todos los que emprendemos en España lo estamos viendo y estamos viendo una persecución. Una persecución a nivel moral, pero también una persecución a nivel impuestos. No hacen más que subirnos la tasa de autónomos, etc. Y esto no va. Este es un programa patrocinado por Myrmidons Capital, asesores de activos patrimoniales. Entonces, el tema que tenemos hoy es, sobre todo, cómo pagar menos impuestos como emprendedor. Pero si quieres, cuéntanos antes el por qué a ti te ha empezado a interesar este tema y por qué para ti es importante mostrarlo aquí. Bueno, pues sí, creo que es bueno ponerlo un poco en perspectiva y que la gente sepa un poquito, ¿no? de por qué lo que vamos a hablar hoy es importante, ¿no? Pues en un momento determinado, cuando uno empieza en su profesión empresarial, ¿no? Y esa carrera de fondo tan larga, pues te das cuenta que empiezas a pagar impuestos, que está muy bien, pero en un momento determinado la cantidad que pagas de impuestos quizás es desproporcionado para lo que consigues a cambio. Entonces, bueno, pues simplemente estás preocupado por seguir creciendo tu negocio y para poder crecer tu negocio muchas veces necesitas todos los recursos que tienes a tu alcance. Y eso implica también pues optimización. Igual que optimizas los tiempos, los trabajos, los diseños, todo se optimiza, pues también hay que optimizar un poco la carga fiscal, ¿no? Como bien sabes, pues yo mi vida profesional la desarrollé en Estados Unidos. En Estados Unidos la carga impositiva es peor incluso casi que la europea. Digo casi porque era bastante más elevada que la que hay a fecha de hoy, o sea, que la que había hasta ahora, pero la deriva que está habiendo últimamente aquí en España es algo que bueno, pues es difícil de buscar la palabra, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no? Pero muchas de las personas que nos estarán viendo saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? No quiero tampoco entrar en temas políticos, porque no es el tema de conversación, pero es verdad que hay una persecución y hay, bueno, prácticamente eres como un criminal, un asesino, el tener una empresa, ¿no? en este país, cuando somos los que sustentamos muchas veces, ¿no? el tejido productivo. Como te decía, en mi caso, pues en Estados Unidos, yo estudié allí, para que no saben, creo que en la otra entrevista hablamos bastante un poco de los orígenes. Y bueno, durante muchísimos años hemos crecido una empresa de lencería íntima femenina. Somos fabricantes de lencería, tenemos varias marcas en el mercado y tenemos distribución a nivel internacional. Nuestro mercado más grande siempre fue Estados Unidos y nosotros somos fabricantes. Al ser fabricante significa que nosotros fabricamos pues allá donde lo vamos a conseguir mejor y más barato. Y eso implica pues prácticamente Asia. Fecha de hoy, bueno, hay en muchos sitios en Europa también, en el norte de Europa, en el norte de África también, pero sobre todo Asia, ¿no? Y originalmente, pues, China, Vietnam, Tailandia, Indonesia. Y bueno, esto nos hace que nuestros productos, pues, tengan un costo de fabricación X, pero nuestros productos son productos premium. Entonces, lo vendemos a un cierto precio. Y cuando tienes una diferencia importante, que es tu margen comercial, entre lo que te cuesta fabricar y lo que te cuesta vender, pues tienes que pagar impuestos sobre esos beneficios que finalmente has dado, ¿no? Y en un momento determinado, pues nos damos cuenta que, bueno, pues estamos empezando a funcionar, hemos conseguido levantar además una deuda importante, conseguimos empezar a funcionar y empezamos a pagar impuestos seriamente. Y bueno, pues parte de esa optimización, pues buscamos quién nos puede ayudar. Esto te estoy hablando hace 20 años. Buscamos a una consultora de fiscalidad internacional en Estados Unidos que estudió nuestro caso. Y ya de antemano hay que decir que todo lo que vais a escuchar hoy pues está basado en experiencia, pero también es que cada caso es muy particular. ¿Por qué? Porque hay gente que está casada, hay gente que tiene hipotecas, hay gente que tiene determinadas cosas que otra gente no tiene. Entonces, en función de tu vida personal y de cómo tienes organizado tus negocios, seguramente pues hay jurisdicciones más interesantes que otras. Y eso, para poderlo evaluar, tiene que ser alguien que entienda el mundo como tal y que sepa de las jurisdicciones del mundo para que te pueda asesorar, yo haría esto o yo haría esto otro. Dicho esto, pues en nuestro caso particular,
que trabajamos con producto físico, se nos aconseja tener una estructura ballena. Esto que os voy a contar no es nada ilegal, ni nada opaco, ni nada extraño. Es algo que se hace todos los días. Empresas enorme de grande como Nike, Reebok, Adidas, pongo ese ejemplo para que todo el mundo conoce, pues hacen exactamente las mismas técnicas, ¿no? Son productos físicos, en nuestro caso era producto físico, y vendiéndolo en Estados Unidos. Entonces, dentro de Estados Unidos se busca cómo optimizar esto. Una empresa ballena, una empresa que es la propietaria de la marca. Ajá, vale. Lo que es el trademark. ¿Vale? Y entonces, cuando tú vendes una zapatilla que has hecho en Indonesia, que te ha costado $5 y la vendes por $60 a la tienda retail y la tienda retail la vende en 150 al cliente final, tu trabajo, si has vendido a retail, pues es eso, ¿no? De $5 a 50, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Pues si tus gastos administrativos son otros 5, tus costos reales han sido 10. Has vendido 50, tienes un beneficio de 40. Y pagas impuestos de beneficios, de impuestos sociales sobre ese 40, ¿vale? Pagaría en España, pues se pagaría el 25% de esos 40, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Pues lo que se hace es tener una estructura ballena donde el propietario de la marca decide montar una estructura en un país que tenga una fiscalidad distinta o más laxa o a veces incluso hasta inexistente, ¿vale? Con esto que conseguimos, pues que cuando se vende esa zapatilla hay que pagar unos derechos de marca de 35, por ejemplo. ¿Vale? En nuestro caso particular, cuando nos estudian todo esto, pues siendo americano, yo he tenido siempre la Green Card en Estados Unidos. Yo nunca perdí mi nacionalidad española, mi pasaporte europeo. Y bueno, pues somos 2 socios. Mi socio sí es nacido en Estados Unidos. Y bueno, pues para un Estados Unidos y con producto físico, en la estructura ballena de royalties, pues hay un país de todos los países del mundo, que ahora mismo en la ONU hay, que son 301 declarados, pues eso cambia, porque hay guerras a veces que son 209, 290. Hay un país que está muy especializado en la industria del royalty, del trademark. Ese país es una islita del Caribe, muy pequeñita, que algunos seguro que han escuchado hablar en Piratas del Caribe. Cuando dicen, ¿dónde echa la barre la perla negra? Pues en Tortuga. Tortuga es la capital de las Islas Vírgenes Británicas, el British Virgin Islands, o BVI, ¿no? Cuando buscamos en Internet. Y es una islita muy pequeñita, tiene, no sé, 200.000 habitantes creo que tendrá. Y tienen 2 industrias o 3 industrias. El turismo es una isla caribeña, pero bueno, hay otros destinos, las Islas Fiji, ¿no? Hay muchos destinos muy famosos y las Islas Vírgenes Británicas no es uno de ellos, que es perfecto para esto. Pero han creado una industria alrededor de las marcas de lujo y las trademarks. Y eso atrae también a otra industria que es la industria bancaria. Entonces, hay más empresas ubicadas en Islas Vírgenes Británicas que personas viviendo, bastantes más. Vale. Hay un montón de bancos internacionales y bancos locales que se establecen allí, basados en una jurisdicción, en una tasa impositiva creada especialmente por ello. ¿Por qué? Que un país que está tan desprotegido en medio del Caribe, con pocos habitantes, ¿qué recursos más puede tener si no tiene recursos naturales, como es el caso de España, que tenemos un montón, ¿no? Pues realmente atraer capital extranjero. Y para atraer capital extranjero lo que tienes que hacer es poner unas condiciones que sean buenas para que el capital extranjero se fije en ti y tenga que venir aquí. Entonces, bueno, pues allí, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos tienes que ir mínimo con $25.000. Cuando aquí te vas al Banco Santander, ya te dicen, no, si me traes la nómina, pues igual no pagas X al mes, ¿no? Pero te lo dan gratis. Sí. Allí te dicen, ¿usted quiere abrir una cuenta aquí con nosotros? Perfecto, nosotros le abrimos la cuenta, pero tiene que hacer un depósito mínimo de 25.000. Con eso tratan un poco de evitar un poco, ¿no? La gente que igual no tiene suficiente todavía, ¿no? Tiene dentro de esas ventajas, pues hace varias cosas. Una de ellas es que la empresa no tiene la obligación de llevar contabilidad. Entonces, esto significa que al final del año se hace una declaración jurada de cuántos son los beneficios que tú has tenido en esta empresa. Esta empresa normalmente no tiene un sustrato
económico, no tiene ni una oficina, no tiene nada, no tiene gastos de personal, administrativos. Puede ser que igual tengas a alguien que coja el teléfono, pero no tiene por qué estar físicamente ubicado allí también, ¿no? Hoy puedes tener un teléfono y un call center en la otra parte del mundo, ¿no? Entonces, realmente es una declaración jurada donde tú dices, pues yo he tenido estos beneficios, ¿no? ¿Y qué te dice Islas Vírgenes Británicas? Pues primero, que no tienes la obligación de llevar la contabilidad, y segundo, que de los dineros que tú has conseguido repatriar, o sea, que has tenido ingresos del extranjero, eso es el tema de las marcas, las trademarks, todo ese dinero que has traído, como no se ha generado dentro de las islas, el traerlo te va a costar 0%. Entonces, tu empresa en Islas Vírgenes Británicas, que vende en el resto del mundo, tiene un cliente en Estados Unidos que tiene un trademark, le paga unos royalties y esos royalties vienen a tasa impositiva 0%. Bueno, pues esto hace primero que las empresas ubicadas en este lugar, tratando un poco lo que te he contado del banco, pues hace que se atrae al gran capital, por decirlo de una forma. Y si os fijáis y vais por Mónaco o por Marbella, y los grandes yates que vais ahí, todos, buscarlo, vais a ver la banderita. Esa banderita pertenece a Islas Vírgenes Británicas. La mayoría de las grandes empresas y grandes fortunas están ubicadas allí, ¿no? Bueno, pues por ahí empieza mi inquietud. Hace 20 y tantos años soy un claro ejemplo de todo esto y es algo que tengo experiencia porque lo he tenido que hacer. Tienes que empezar a aprender de las distintas jurisdicciones. Me acuerdo perfectamente cuando pretendimos entrar a vender en Rusia, pensábamos que iba a ser tan fácil como vender en Chile. Y la verdad es que no era ni parecido. Entonces, cada país tiene sus normas, sus leyes, sus tasas impositivas y tienes que cumplirlas. Y para cumplirlas tienes que conocerlas. Entonces, quiero decir que aunque yo soy ingeniero y toda la vida dedicado al mundo de la venta y de la empresa, pero claro, teniendo empresas por el mundo, pues tienes que aprender y aprender muchas cosas, ¿no? Para seguir creciendo, ¿no? Y poder llegar al punto donde estamos hoy, ¿no? ¿Podrías contarnos como alguna experiencia personal de, bueno, no sé si has tenido empresa en España, como una comparación entre algo que esté facturándose en España, algo que se esté facturando pues en Estados Unidos o bueno en las Islas Vírgenes? ¿Cómo sería la diferencia de...? Bueno, Islas Vírgenes no, porque realmente Islas Vírgenes lo único que factura son royalties por explotación de mar. Entonces hay que... donde está ahí el tema es en el emprendimiento, ¿no? Cómo es la diferencia entre emprender en Estados Unidos, cómo está visto en Estados Unidos y cómo está visto aquí, ¿no? Hay muchísimas diferencias. Yo siempre digo que nosotros una de las marcas que tenemos la tenemos somos vendedores, somos power sellers en Amazon y estamos en los 5 marketplaces europeos y en todos los continentes. Y yo digo que haciendo los mismos esfuerzos de marketing del producto, en Estados Unidos vendemos 10 unidades por cada unidad que vendemos en España. Vale. Si lo comparo con Alemania, son 3. O sea, Alemania es 3 veces España a nivel de ventas del mismo producto, el mismo esfuerzo. Es decir, vamos a poner, yo qué sé, $1.000 de presupuesto en España, 1.000 en Alemania, 1.000 en Francia, 1.000 en Estados Unidos, 1.000... Y la verdad es que es una proporción de 10 a 1. Y luego la tasa burocrática, el poder hacer negocios es mucho, mucho más rápido, más efectivo y luego está visto de otra manera muy, muy distinta, ¿no? Pero bueno, quizás ahí nos desviamos un poquito del tema, ¿no? Yo quería contaros que esto que parece así como un poco ciencia ficción, que hemos empezado un poco por ahí, pues hay un camino. Hay un camino de descubrimiento, hay un camino de necesidad, hay un camino de decir, ¿cómo hago esto, no? Y cuando yo trato de explicar esto, yo suelo empezar por la teoría de las banderas. La teoría de las banderas, algunos hablan de 2 banderas, otros hablan de 5, otros hablan de 7, da igual. A mí me gusta poner el ejemplo de 5 porque son muy gráficas, te las voy a explicar. Y es que las personas que vivimos en el primer mundo, que tenemos la gran suerte de vivir en el primer mundo, nuestros pasaportes son pasaportes de primera división. Vale. Tu pasaporte español y tu pasaporte español, por ser de España ya eres europeo, es un pasaporte de primera división. Un americano es de primera división, un canadiense es de primera división, un australiano es de primera división, pero pues hay países que no son de primera división. Irak, Kazajstán, Cuba, recientemente Venezuela, por el giro político que ha tenido, pero Venezuela no siempre fue así. Los que ya tenemos una edad nos acordamos perfectamente de lo que era Venezuela cuando yo era niño, ¿eh? Un país súper desarrollado, las mujeres más guapas del mundo, era una cosa que era prosperidad y bueno, pues políticamente se ha estropeado, ¿no? Hace 2 años Venezuela ha dejado de ser un país del primer mundo.
no hay de nada, hay escasez, la gente no puede prácticamente ni encontrar leche en los supermercados, ¿no? Y entonces, eso en el mundo hace que hay sanciones políticas y tu pasaporte ya no es de primera división. Pero volvemos a que aquí sí. Cuando tenemos un pasaporte de primera división, tenemos opción a 5 banderas. La bandera de vivir donde queramos. Y esto es así. Tú puedes vivir en España, seguramente es así, pero tú puedes mañana marcharte a vivir, no sé, a Colombia, Estados Unidos, a donde tú quieras. Habrá que cumplir unas determinadas circunstancias, que si un visado o unas vacunaciones, lo que sea, pero vas a poder, cosa que otros países vendrían a España y no pudieran. Tendría que venir ilegal, etc. Entonces, la primera bandera es dónde vivo. La segunda bandera es que tú puedes pagar impuestos en donde quieras, dentro de unas normas y unas condiciones. ¿Vale? Entonces, vamos a quedarnos con el concepto, ¿vale? De que con tu pasaporte tú podrías pagar impuestos donde quisieras. Otra cosa es que puedas, ¿vale? Pero donde tú quieras nadie te lo va a impedir. Otra cosa es que cumplas unas circunstancias, ¿vale? Tercero, es que tú puedes tener una empresa donde tú quieras. Y esto, para ilustrarlo, te digo que tú mañana te vas, yo que sé, a Francia, estás allí, conoces a alguien allí, te propone hacer un negocio y nadie te va a impedir que tú puedas abrir tu empresa con un socio o solo en Francia, o en Italia, o en Inglaterra, o en Estados Unidos, o en Australia. Tu pasaporte te da derecho a poder hacer esto. Esta es la tercera bandera, la bandera de abrir la empresa. La cuarta bandera es la de la cuenta bancaria. Tú puedes abrir una cuenta bancaria en cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo que te permita abrirlo. ¿Vale? Entonces, yo soy europeo ya de entrada, la normativa SEPA, que entró hace unos cuantos años, te permite, como europeo, sin más trámite y con igualdad de condiciones, poder abrir una cuenta en Alemania. Se está hablando mucho de los neobancos, el N26 alemán, el Revolut en Lituania. Lituania sigue siendo un país de Europa, entonces tú te puedes entrar en una página web y con tu DNI decir yo soy español y aquí tengo una cuenta bancaria. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una cuenta bancaria en Revolut y una cuenta bancaria en la Caixa y empiezas a ver las diferencias, pues igual dejamos un poco mal a la Caixa. ¿Vale? Sí. ¿Por qué? Pues porque no te cobran comisiones por nada, porque las transferencias son instantáneas, es lo que aquí llaman del Banco de España y te cobran 5 euros por hacer una transferencia. Entonces son gratis y la haces a las 3 de la mañana un sábado y son instantáneas. Y aquí te dicen, no, es que hasta las 6 puedo hacerte instantánea, pero si no, hasta las 6 de la tarde, si no, al día siguiente, ¿no? Entonces, quiero decir, te dan una cantidad de ventajas que empiezas a conocer un poco lo que es la banca más moderna, ¿no? Pero, insisto, la cuarta bandera, que es la bandera de la cuenta bancaria. ¿Puedes tener una cuenta bancaria? No. Ok. Y la quinta bandera, que es ¿qué hago con mi tiempo libre, con mi ocio? ¿Dónde veraneo? Bueno, pues tú puedes ir perfectamente, ¿no? A Florida, te podrías ir a Colombia, a las Islas Fiji, donde quieras, ¿no? Habrá sitios que te digan, para poder entrar usted tiene que estar vacunado de la malaria. Bueno, te vacunas. Pero nadie te va a decir que no puedes entrar. Salvo en países comunistas. Países comunistas pueden tener derecho a decir, no, usted no entra aquí. Ok. Pero el resto del mundo, pues eso es. Entonces, nos quedamos con esas 5. Hay más, pero básicamente estas 5. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente vive y usa una bandera. Una. Las 5 en una. Vives en España, pagas impuestos en España, mi cuenta bancaria está en España, mi empresa está en España y veraneo en Calpe. ¿Vale? De vez en cuando alguien dice, hostias, me fui de vacaciones a no sé dónde, ¿no? Vale, genial, yo utilizo la segunda. Bueno, pues fenomenal, ¿vale? Pero quiero enfatizar que esas 5 banderas, por ser ciudadano español y europeo, tienes acceso a ellas. Y dicho esto, pues volviendo un poco a la ilustración un poco de antes, un español, porque yo te he contado Islas Vírgenes Británicas es para un americano que hace negocio en Estados Unidos. Es una muy buena opción. ¿Para un español es buena opción Islas Vírgenes Británicas? Sí, sigue siendo buena opción, siempre y cuando estés metido en el mundo del trademark, el mundo del producto físico, en que tú tienes una marca muy potente y lo quieres hacer, lo podrías hacer, es perfecto. De hecho, para que no esté considerado paraíso fiscal, porque ya me contarás, una empresa donde tú no tienes que llevar registro contable, etcétera, etcétera, pues se consideraría un paraíso fiscal. No se considera paraíso fiscal en el momento en el que hay un doble tratado de imposición. Y esto es que Islas Vírgenes Británicas firma tratados con muchos países, uno de ellos es España. Bueno, habría que leerle, porque lo puedes leer, ¿vale? Pero ahí es donde se regula un poco
poco cómo vamos a compartir información cuando hay algún problema. Y qué vamos a decir que está permitido y qué no está permitido. Cuando nos hemos sentado en una mesa y hemos rubricado el tratado de doble imposición, pues oye, esto no es un paraíso fiscal, pues es transparente entre tú y yo, Entre tú y yo esto es transparente, ¿no? Entonces, Islas Vírgenes Británicas tiene un tratado de doble imposición con España, con lo cual no es un paraíso fiscal. Es bueno para determinados casos. Pero hoy veníamos a hablar de algo que se está comentando muchísimo, ¿no? Sobre todo en los últimos meses. Y es el tema de las LLCs en Estados Unidos, ¿no? Se está hablando, hay grandes divulgadores que están haciendo mucha presión, ¿no? Por llegar al gran público y que todo el mundo lo sepa. Pero todo esto está alimentado porque hay gente que le quiere escuchar. A él y hablamos, ¿no? de Luis de Crypto Spain, hablamos de mucha gente que está en la onda, ¿no? de hablar de esto que está sucediendo. Pero ¿por qué la gente le escucha? Porque estamos achicharrados. Todos los que emprendemos en España lo estamos viendo y estamos viendo una persecución. Una persecución a nivel moral, pero también una persecución a nivel impuestos. No hacen más que subirnos la tasa a autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no va a favor del progreso. Esto va a favor de cerrar empresas. Esto va a favor de conseguir gente que viva de una paga. La gente que vive de una paga son gente cautiva de un voto. No me vamos a meter en política, pero siempre hay un motivo para todo. ¿Por qué alguien quiere destruir económicamente un país? Porque igual tiene unos intereses personales. Siempre es lo mismo. Hablamos de España y te puedo hablar de cualquier país del mundo donde ocurra lo mismo, ¿vale? Que hay muchos países igual. No es algo... Nos toca de lleno porque somos españoles y pero es así. Entonces se está hablando mucho de la LLC. ¿Y por qué se habla de LLC? La LLC significa, sus siglas en inglés es Limited Liability Company, que la traducción es Empresa de Responsabilidad Limitada. Sí. Es una SL, ¿vale? En Estados Unidos está la INC, la Incorporated, que es la SA. Pues es exactamente igual, ¿vale? Y luego está la SL de un único socio, que sería la SLU, unipersonal de España, y la SL normal de 2 a infinitos socios, ¿vale? Vale. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues, para ilustrarlo, cualquier persona americana puede abrir una SL, igual que un español se puede abrir una SL de España. Pero te dicen que tú, por ser español, por tener un pasaporte de primera división, podrías escoger abrir una empresa en Estados Unidos. Sí. De hecho, mucha gente que vende, por ejemplo, en Amazon, que vende solamente en Europa por ser europeo y de repente quiere vender en Estados Unidos, por eso que te he dicho, de 1 a 10, va a Estados Unidos y le dice a Amazon, oye, sí, yo te dejo que vendas, pero tienes que abrir una empresa en Estados Unidos. Hostias, entonces te dices, ¿yo como español puedo abrir una empresa en Estados Unidos? Sí. Es más, puedes abrir una empresa en Estados Unidos y puedes abrir una cuenta bancaria de esa empresa en Estados Unidos. Sí. Y cuando ya tienes una estructura fiscal en Estados Unidos, Amazon te dice, ok, ya eres una empresa más como cualquier otro americano. Vende en Estados Unidos. Entonces, esto es un caso súper típico, porque en los últimos años se ha hablado mucho, ¿no? Del tema de ingresos pasivos, de generar temas de FBA o el tema de dropshipping. O sea, hay mucho interés en trabajar en remoto y con alguien que te da la plataforma para poder hacer, ¿no? Entonces, con Amazon hay gente, yo conozco y tengo amigos personales que están haciendo un capital importante, ¿no? En Amazon Estados Unidos. Y te lo permite. Por poner un ejemplo. Pero se pueden hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Porque tener una empresa en Estados Unidos tiene una reputación. No es lo mismo decir que mi empresa está ubicada en Kazajstán que decir que la tengo en Estados Unidos. Todos conocemos un poco, ¿no? Esa reputación de Estados Unidos por ser los más innovadores, I+D, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, una cosa que pasa muy desapercibida y es que el acceso a la banca americana. La banca americana es la gran banca, son los creadores de la banca, después de los judíos, y realmente tener acceso a ese sistema bancario no tiene absolutamente nada que ver con la banca europea. La banca americana sí es una banca de proyectos. Allí de entrada, cuando empiezas con un rating score, que es un número que tú eres conocedor y que a medida que tú vas pagando tus compromisos y te van dando un poquito y un poquito y un poquito y tú vas cumpliendo, tu rating score va subiendo y eres conocedor de él. Y cuando llegas a un número, viene American Express y te da un American Express de tanto. Eres conocedor. Entonces, tú sabes que si tu objetivo es levantar dinero para hacer una empresa y no sé qué, cuánto necesitas, sabes desde el minuto cero los pasos que tienes que dar como emprendedor para llegar ahí. Aquí en España es, sí, qué proyecto más chulo tienes, pero escucha una cosa, déjame las escrituras de tu abuela, de tu padre, de tu madre, de tu abuelo y hasta todo, ¿no? O sea, tiene que estar todo avalado porque, ¿qué pasa si no me pagas?
La banca es muy, muy, muy distinta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tener una empresa en Estados Unidos ya te abre la puerta a tener esta banca, a tener acceso a esta banca, ¿no? Entonces, ¿es bueno tener una empresa en Estados Unidos como una LLC, como una empresa de responsabilidad limitada? Pues es bueno siempre y cuando cumplamos determinadas cosas. Como te he explicado, pues BVI, las Vírgenes Británicas, es bueno cuando se dan unas coyunturas específicas, que es un tema muy de trademark, pues es perfecto. Ok. Pues cuando tu producto o servicio es digital, que haces consultorías, es una agencia de marketing, haces coaching, haces formación, que es algo físico que tú puedes hacer con tu ordenador, sentado aquí en Madrid o sentado en las Islas Fiji, con tu ordenador y tu conexión a Internet, que lo puedes hacer exactamente igual, es una muy buena opción. Es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque cuando se dan 3 circunstancias muy particulares, que ahora explicamos, te van a dar una serie de ventajas que no van a dar nunca a un americano. Y ahora explicaremos por qué y cuál es el motivo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues cuando se da la circunstancia de que tú montas una empresa de un único miembro, lo que sería la SLU, una única persona, y esta persona no es americana de residencia ni tiene green card, la tarjeta verde, que es como el permiso de residencia, aquí el NIE que dan los extranjeros, ¿no? Ni tienes esto y no contratas a nadie que sea americano en esta empresa, bueno, ahí hay que hacer una salvedad. Hasta 4 horas te lo permitirían, ¿vale? Yo siempre digo, olvídate, ¿vale? Hay gente en todo el mundo que puedes contratar, ¿no? Bueno, pues cuando se dan esas 3 coyunturas, no contratas, no eres americano ni green card y es un único miembro, tu LLC, tu SL americana, se va a considerar una entidad de paso, una entidad transparente, lo que ellos llaman una entidad disregarded. ¿Y esto qué significa? Pues entienden que todos los negocios que haga esta empresa, el responsable eres únicamente tú. Si ya tuvieras un segundo socio, ya entraríamos en la discusión de saber si esto lo hizo aquel, lo hizo este, y de qué forma. Pero cuando es una única persona, y encima no es americano, y tampoco me estás afectando, ni tampoco estás afectando a ningún americano, porque no lo has contratado, estás utilizando mi estructura fiscal para poder hacer negocios, pues te voy a considerar disregarded, una entidad de paso, una entidad transparente. Y todo lo que se haga es como que lo estés haciendo tú a nivel personal, a niveles fiscales. ¿Y esto qué implica? Implican varias cosas. La primera, que no tienes necesidad de llevar registro contable. Tu SL en Estados Unidos no tiene la obligación, otra cosa es que tú quieras llevarla y es bueno llevarlo, ¿vale? Pero no tienes la obligación de llevarla. Y al no tener la obligación de llevarlo, eso implica varias cosas. Lo primero, que te evitas el tener que hacer presentación de impuestos trimestrales o mensuales, como es en Estados Unidos. Y otra cosa es que esa burocracia desaparece. Con lo cual, es como todo mucho más fluido. No tienes que estar pensando en tengo que pagar a un CPA. Claro. El CPA es el contador público, el asesor de toda la vida. Los asesores CPA en Estados Unidos, el low cost, allí son $250. Lo digo porque aquí en España conseguir un asesor low cost de estas asesorías que hay, pues igual haces por 60, 70 euros, ¿no? Allí lo más barato empiezas en 250. Entonces te estás evitando un CPA de 250 todos los meses. Y eso va para empezar. Y la burocracia, ¿vale? Esa es la primera de las ventajas. No hay registro contable. La segunda de las ventajas es que no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Eso no significa que no tengas que pagar impuestos. Tienes que pagar impuestos, no tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. ¿Dónde los pagas? En el sitio donde tú, como persona, eres residente fiscal. Hemos visto esa segunda bandera o tercera que dije, ¿no? Sí. Que es donde pagas impuestos. Ok. ¿Vale? Entonces, si tú eres español, vives en España y pagas impuestos en España, eres residente fiscal español, tendrías que pagar impuestos en España por los beneficios de esa LLC americana. Y he dicho condicional. Tendrías. Sí. Ahora veremos, es un poco el objetivo de esta entrevista de hoy, ver cómo optimizar todo esto para pagar poco o nada. ¿Vale? Entonces, esa era la segunda ventaja, ¿no? No pagas impuestos en Estados Unidos, no hay registro contable y hay bastantes más, pero a mí me gusta señalar 3, ¿no? Por hacer la regla de 3 por 3, ¿no? 3 condiciones, 3 beneficios.
Pues el tercer beneficio es que el registro público no es público. Y dices, ¿cómo es posible esto? Bueno, pues tú aquí en España, tú abres una SL y al poquito esa empresa hay que registrarla al registro mercantil central. Y el registro mercantil va a hacer unas anotaciones y esas anotaciones son abiertas, son públicas. Cualquier persona pone tu nombre en internet, en Google o en su buscador preferido y apareces. Armand es administrador de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. Okay. Me voy al registro de la propiedad y quiero saber qué propiedades tienes. Y pido una nota simple de tus propiedades. Yo soy ciudadano normal, lo pido y me lo dan, porque es un registro público, abierto, transparente. ¿Sí? Ok. Bueno, Estados Unidos es así. Pero en los años 70 del siglo pasado, creo en 1972, hubo un estado, de todos los estados que hay en Estados Unidos, hubo un estado que hizo una petición formal al Congreso de Estados Unidos de tener un tratado impositivo especial. Y esto que voy a contar tampoco es extraño, porque aquí en España, si te digo que la Diputación Foral de Navarra tiene un tratado especial, pues es así. Muchos navarros, y alguno que me estará viendo, se acordarán cuando el resto de España hacía la declaración de la renta y te salía a devolver, tardaban 6 meses o 9 meses en devolverte el dinero, los navarros iban con su declaración de la renta al banco, en ese momento se la sellaba Hacienda, iban al banco y el banco se lo pagaba. Eso era un tratado jurídico especial. Canarias es España y no tiene IVA, tiene otra cosa que se llama IGIC, al 5%. ¿Por qué? Porque todos los bienes y servicios tienen que ser importados de la... Entonces hay un costo logístico. ¿Cómo haces que el ratio de vida del canario de península o no península sea más o menos parecido? Pues vamos a ver si hay un desfase del 16% en logística, entonces pagas un 5 en vez de un 21, ¿vale? Para equilibrar la vida. Entonces, hay tratados específicos en sitios muy concretos que tienen unas características geopolíticas muy concretas. Pues hubo un estado, que es el estado de Wyoming, en el cual hay muy poca población y para que esa poca población, aun pagando impuestos como el resto de los americanos, tuvieran acceso a buenas carreteras, a buenas infraestructuras, a los servicios básicos que te tiene que dar el Estado, pues con los impuestos que se recaudaban no eran suficientes y el Estado federal tenía que aportar mucho dinero. Entonces, los del Estado de Wyoming, muy listos, negociaron un tratado especial. Con lo cual, lo que ellos querían hacer era tratar de atraer capital extranjero. Lo mismo de las Islas Británicas. Sí. Lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque les estaba costando dinero, todos los años es la misma historia, perseguir, negociar, no sé qué. Y bueno, en un momento determinado dice, oye, permitirme hacer algo especial. Vamos a sacarnos de la manga algo especial. ¿Qué se sacan de la manga? Pues se sacan de la manga que el registro público ya no es público. Tiene un velo de anonimato. Y eso implica que si tú montas una empresa en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, que hay otros 3, hay 4 estados, porque detrás de ese le siguieron otros 3 estados. Está Delaware, está Nuevo México, que ha sido el último en incorporarse, y está Nevada. Nevada es donde está Las Vegas, hay que ponerlo en perspectiva. Pero que lejos de Las Vegas, el resto son ranchos y vacas. Y es un estado bastante grande, ¿no? Nuevo México está en mitad de ninguna parte. No es ni Texas, porque Texas ahora está floreciendo. No hay nada. Entonces, estos 4 estados se les da la potestad jurídica de que el registro mercantil sea oculto, tenga un velo, lo que se llama el velo del anonimato. ¿Vale? ¿Y esto qué implica? Pues implica que si tú montas esta LLC porque tienes estas 3 requisitos, ¿no? Que hablamos, y te dan estas 3 ventajas, pues que tu empresa en Estados Unidos, tu sociedad limitada, no tiene la obligación de llevar registro contable, de hacer contabilidad, te evitas el contador, el CPA, no pagas impuestos en Estados Unidos y además, iba a decir, nadie puede saber quién es el dueño de esa sociedad limitada, pero no es verdad, hay 3 personas que lo pueden saber. El IRS americano, que es la Hacienda americana, el banco con el que trabajes, que ha tenido que pasarte una verificación, si no cualquier persona se podría hacer pasar por ti, y el abogado que te ha ayudado a montar la estructura. Si tú se lo cuentas a tu mujer o no, eso es un problema tuyo. ¿Vale? De hecho, se utiliza también. Bueno, esto es la picaresca, ¿no? Y es perfectamente legal. Todo esto que yo estoy contando aquí en antena, evidentemente. ¿Desde los Contaloria?
Sí, claro. Gloria, que me sigue desde hace tantos años, llevamos 22 años juntos. Imagínate las cosas que ha pasado, ¿no? Y que me ha visto y que me ve y me sigue viendo, ¿no? Pero sí, y es verdad. Y hay gente que monta estructuras también para esto, para no tener, o para tener determinadas cosas que están totalmente ocultas. Cuando digo totalmente ocultas, es que no es que las cosas estén ocultas, es que nadie va a saber que esas cosas son tuyas. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien sepa que eso es tuyo? La realidad es que no. Y voy a explicar por qué. Porque existe por ley ese velo del anonimato. Es más, en uno de estos 4 estados existe el doble velo del anonimato. Y es que una empresa pueda ser, el dueño de esa empresa, en vez de ser tú, sea otra empresa por encima. Lo que se llama un trust, un holding. Y este holding, a su vez, estaría protegido también. Porque te dicen, oye, tal, y te investigan a esta empresa y llegan hasta otra y saben que eres tú. No, pues es que el holding también tendría su velo de anonimato. Bueno, podrían llegar a saber, sí se puede llegar a saber, pero se tienen que dar unas coyunturas muy especiales. Estados Unidos, para muchas cosas son amados y para otras son odiados, ¿no? Bueno, ellos crean el Monopoly. Ellos hacen el tablero de juego, lo ponen encima de la mesa del mundo y ellos marcan las reglas, ¿vale? Y ellos son el único país del mundo que pide información al resto del mundo, que ellos quieren saber todo de todo el mundo, pero ellos no ofrecen información a nadie, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues implica que si yo mañana soy una persona, un funcionario, y pido información de si tú tienes una empresa en Estados Unidos, la respuesta rápida es usted no es un organismo competente para hacerme esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo me podría hacer pasar por un funcionario de Hacienda. Esto es tan fácil como eso. O sea, hoy en día en Photoshop, imagínate, ¿no? Un formulario, me da una carta y yo ya soy funcionario de Hacienda. Y voy a ver si Armand tiene una LLC en Estados Unidos. Pues Hacienda le va a decir, no sé ni quién es usted. Primero usted no se ha identificado. ¿Por qué? Porque para que yo pudiera darte ese tratado de doble impositivo, te dicen, hay una forma en la que yo te voy a dar información. Y es que el que me lo pida sea un juez acreditado. ¿Cómo un juez español se acredita en Estados Unidos? Para eso existe un tribunal internacional que se llama el Tribunal Internacional de La Haya, que seguro que habéis escuchado alguna vez, donde se juzgan crímenes de guerra y otras cosas. Pues también sirve para que un juez pueda decir a todo el mundo, yo soy juez de España, o yo soy juez de tal sitio. Entonces, ese juez tiene que demostrar en el Tribunal Internacional de La Haya aportando sus documentos y el Tribunal Internacional te pone un sello. Ese sello es un sello holográfico, inviolable, etcétera, etcétera, y ese sello se llama una apostilla, la apostilla de La Haya, ¿vale? Entonces, al funcionario de Hacienda no le van a hacer ni puñetero caso, ni le van a responder. El funcionario de Hacienda tendría que llevar a público a un juicio. Este juicio tendría que apostillarse en La Haya y hacer una petición formal al IRS americano para saber si Armand tiene una LLC. Sí. ¿Es posible? Sí. Puede ocurrir, ¿vale? Esa es la teoría. Sí. Esa es la teoría, ¿vale? Entonces, hay que decirla. Sí. Hay que decirla. Pero lejos de todo eso, a no ser de que tú lo digas, porque tuvieras la obligación de decirlo, nadie lo puede saber. Entonces, aquí, por ejemplo, en España son muy cucos, porque en la declaración de la renta, hay, creo que es en la hoja 7, hay un apartado específico donde tienes que poner, si tienes la LLC, cuánto beneficio has dado. Pero también hay otras cosas que decir. Que si tu LLC da beneficio 0, no tienes obligación de informar que tienes una LLC. Ajá. Y aquí es donde entra la magia de las LLCs. Cuando se dan esas 3 coyunturas, somos capaces, cumplimos los 3 requisitos que hemos hablado, y nos dan estas 3 ventajas de no pagar impuestos, de no llevar contabilidad y que el registro es opaco, tenemos estas 3 ventajas. ¿Qué obligaciones tiene esta LLC frente al IRS americano? Pues tiene 2 obligaciones. Tiene una obligación anualmente de decir que la empresa sigue viva y que no ha habido cambios en el accionariado, que la persona que dice que es el miembro sigue siendo el miembro. Sí. Para ello se paga un pequeño impuesto. Entonces ya Estados Unidos ya está cobrando un impuesto en 4 estados que viene dinero de todas las partes del mundo menos de Estados Unidos y es un impuesto que es a fondo perdido. Si te cuesta $100, pagas $100 todos los años. De España, de Italia, de Portugal, de
de todas las partes del mundo es dinero que está viniendo. Por ponerlo en perspectiva, solo en Delaware hay 2.800.000 LLCs creadas. En un único edificio hay 400.000. ¿Qué dices? Hacer cuentas. Yo estoy hablando de un estado. Hay 4, ¿vale? Esto es un dinero que viene todos los años a las arcas de Delaware o de Wyoming o de Nuevo México, que de otra forma no tendrían. Entonces a Estados Unidos ya le está aliviando el dinero que tenía que aportar al estado de Delaware para las infraestructuras, etcétera, y encima tienen el lujo de tener unas infraestructuras mejores que en California. Ya. Porque tienen un exceso de dinero, ¿vale? Esto es buenísimo. Entonces a Estados Unidos se dice, no, pues yo me saco esto de la manga, te doy esto, me quitas un problema y te genero a ti la posibilidad de ser floreciente, cuando de otra forma tendrías que estar sumido en el caos. Otro de los motivos que tiene Estados Unidos para poder hacer esto y dejar hacer esto es el principal. Le cuesta menos dinero y entra dinero. Y el segundo, que dota de recursos a su banca. La banca son empresas privadas. Y entonces, si esas 2.800.000 empresas tienen cada uno, me lo invento, $10, que no son 10, ¿no? Tendrán 100.000 o 10.000 o 10 millones, pues si lo sumas y lo multiplicas, eso es dinero que ha venido del resto del mundo que se ha quedado en un banco americano. Con lo cual, la banca americana es la banca más fuerte que existe en el mundo. Y es una empresa americana. Y esa empresa americana paga impuestos en Estados Unidos. Es decir, que de otra forma, pues harían su trabajo, tendrían sus clientes, pero no tendrían todo ese capital del mundo entero localizado allí. Entonces, ¿qué motivos tiene Estados Unidos para hacer esto? Obvios. Me cuesta menos y encima gano mucho. Ya está. Y te dicen, porque esto a todos los efectos es como un paraíso fiscal, es decir, oye, hostia, nadie sabe que lo tienes. No pagas impuestos. No tienes que llevar contabilidad. Esto es un paraíso fiscal. Sí. Pues sí. Hablando en plata, si lo quieres decir así, es un paraíso fiscal, pero legal. Ya está. Hay que poner esa palabra, es un paraíso fiscal legal. Sí, total. Y ellos se hacen esto también para poder hacerlo así con el dedo, para decir a otros países, tú eres un paraíso fiscal. Porque el primero que es un paraíso fiscal eres tú para los extranjeros, ¿vale? Entonces, se está hablando mucho de esto. ¿Por qué? Porque cuando se dan determinadas circunstancias personales, es una forma perfecta. Voy a ponerte un ejemplo. Una persona que, para mi desgracia, los veo bastante a menudo. Tengo los extremos. O sea, tengo gente que le cuesta llegar a final de mes y tenemos gente que nada en la abundancia, ¿vale? Pero es un drama, gente que ha sido despedido, que se está buscando las habichuelas, que no encuentra trabajo de otra forma, si dices voy a emprender en este país, tenga que pagar una seguridad social de 300 euros, claro, cuando igual ese mes ha facturado 700. Claro, sí. Es un drama. Sí. La seguridad social en España, aparte de que es una estafa piramidal, y creo que eso todo el mundo estaremos de acuerdo, y que los que ya tenemos una edad, yo creo que yo estoy más o menos en el límite, pero tu hermana es bastante más joven que yo, y yo, vamos, que lo tengas claro, que España, tú cuando te vayas a jubilar con 70 o 75, lo que quieran poner, de aquí a allá, tú no vas a cobrar pensión. O sea, yo ya te lo digo, y lo hemos hablado alguna vez, que procúrate tener suficiente abundancia en tu vida y preocúpate de entender cómo funcionan las finanzas para que el día que ya no puedas trabajar puedas seguir viviendo tranquilamente, ¿vale? Claro. Pero no porque alguien te diga usted tiene que cobrar una paguita todos los meses de tanto cuando has aportado en tu vida. Es decir, entonces, esto hay que tenerlo claro, ¿vale? Pero bueno, lejos de eso, y digo que odio hablar de política, no me gusta hablar de política, ¿vale? Pero es una realidad y es un drama porque hay otros países donde ser emprendedor y montar tu empresa no tiene un cargo tan grande para poder empezar. A la seguridad social le da igual si tú facturas o no facturas. Ahora, lo que van a hacer en 2023, que te dicen, no, ahora si solo se va a pagar la seguridad social en función de lo que tú estimes que vas a cobrar. Miren, ni ellos todavía saben lo que vas a tener que pagar tú. Pero también te dicen otra cosa. Sí, eso es perfecto. Y el titular es perfecto. España, por fin, el autónomo va a pagar en función de lo que cobra, de lo que factura. Sí. Lo que no te dicen es cuál es el importe mínimo que tienes que pagar. O sea, el importe mínimo sigue anclado los 200. O sea, que en Inglaterra mismamente son 25 libras. Y no tienes obligación de darte de alta autónomo hasta que no facturas 73.000 libras. Aquí desde el día cero. Ya. ¿Vale? Entonces, quiero decir, tú hay que ponerlo en perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Es un drama. Y la gente está viendo que el dinero no llega, la inflación está disparada, lo que antes te costaba 1 hora casi te cuestan 2 en la mayoría de los sitios.
ahora es lo que estamos viviendo estos meses es un espejismo, porque están bajando los combustibles, sí, claro. Las pensiones están ligadas al IPC final del año. Entonces el IPC tiene que contenerlo, dice el 6,8%. Eso no se lo cree nadie. Nadie que vaya por la calle, pregúntaselo a una abuela que vaya a comprar pollo todos los días. A ver si cree que la inflación está al 6% o está al 10% o está al 15%. O sea, eso está manipuladísimo, siempre, porque hay un interés siempre. Entonces, todo esto que está sucediendo hace que el pequeño autónomo, que la persona que quiere salir adelante, esté tratando de buscar. Y a esto lo unimos pues una gran divulgación que se está haciendo por muchas personas, influencers, pues es perfecto. Y entonces hay mucho interés. Pero a mí me gusta poner un poco de realidad encima del tema. Todo esto que te he contado suena muy bien, suena como tan bonito que no puede ser cierto. Es cierto. Pero también es verdad que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos porque podemos patinar, podemos hacer determinadas cosas que nos quitarían el velo, podemos hacer determinadas cosas que nos quitarían la oportunidad de no pagar impuestos en Estados Unidos. Y si no lo pagas, pues entonces es cuando luego vienen los problemas, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que el conocimiento es poder. Entonces, aquí estamos dando la pepita de oro, ¿no? Estamos abriendo el melón. Estamos abriendo este melón. Estamos contando un poco perfectamente legal, desde algo que es absolutamente legal y que la ley contempla. ¿Por qué? Porque un autónomo que haga un trabajo totalmente online, en un momento determinado, cuando se dan determinadas circunstancias, podemos evitarnos pagar la seguridad social. Esto ya de entrada, alguien que pague 300 son como 4.000 euros al año. Y ya estamos evitando esto. Estamos evitándonos tener un asesor fiscal, que por muy malo y muy barato que sea, 70 euros no te lo quita nadie. Sí, 4.000 euros al año cuando estás empezando, ¿no? Sí, para empezar. Sí. Eso es para empezar. De asesor, uno malo o tal, son 800 euros al año. Más luego, cada trimestre, la molestia de llevar las cuentas, etcétera. Y luego, que hay cosas que tú irías a pagar la gasolina, porque necesitas ir a ver a tu cliente, echar gasolina, y luego llegue Hacienda y te diga, mire, de esa factura de 50 euros que usted ha echado, no se la puedes gravar. Se puede gravar como mucho el 50%, porque usted también va a utilizar el coche para ir a buscar a su hijo al colegio. O sea, se meten en qué puedes y qué no puedes desgravar. Sí. Entonces ahora la pregunta es, ¿y qué pasa en el otro lado del charco? Cuando me decías, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Pues burocráticas todas. Y una gran diferencia con Estados Unidos es que allí se hacen las cosas para patrocinar el emprendimiento, no para ponerle zancadilla. Exacto. Entonces, aparte de las trabas burocráticas para empezar, son mucho más rápidas, el emprendimiento, dices, ¿cómo puedo saber qué beneficios ha dado mi sociedad limitada en Estados Unidos si no tengo que llevar la contabilidad? Ojo, una sociedad limitada en Estados Unidos lleva contabilidad. No la llevas cuando cumples esos 3 requisitos, ¿vale? ¿Y cómo se sabría cuál es el beneficio? Pues es ingresos menos gastos igual a beneficio. Es así de simple. Sí. Tengo una cuenta bancaria, aquí han entrado 100.000 euros o 100.000 dólares y me he gastado 80.000. Sí. Mi beneficio ha sido de 20.000. ¿Cuánto tengo al día 31 de diciembre en la cuenta? 20.000. Pues es que ese es el beneficio. O sea, las cuentas son claras. Sí. Tanto ingreso, tanto gasto. O sea, ¿qué necesidad tienes de decir a quién has facturado, cuánto lo has facturado y en concepto de qué lo has facturado? ¿Qué le importa? ¿Sabes por qué? Porque quieren tener controlado a todo el mundo y trabas administrativas para que cuando vengas a decirme los gastos que has tenido, los ingresos dímelos todos, porque tú vas a pagar por ingresos, pero los gastos de todo esto te voy a permitir la mitad. Sí. En Estados Unidos, pues no es así. Hay esa flexibilidad porque en todas las cosas no hay registro contable. No significa que no te pudieran hacer una inspección en el IRS. Sí, te la pueden hacer. Esos son casos extraordinariamente raros. El IRS está preocupado de una única cosa. De que el 15 de abril de cada año rellenes un formulario diciendo lo que has facturado, lo que has gastado y lo que has tenido beneficio. Son 3 cifras, no pormenorizadas. 100, 80, 20. ¡Pam! Ya está. No vas a pagar en Estados Unidos sobre esos 20. No pagamos impuestos. Pero si por lo que fuera mañana tú pagas tus 20 en España porque tienes obligación de pagarlos, España pudiera llegar a preguntar por ese mecanismo que hemos hablado antes, oye, este señor tiene esto, ellos tienen ese doble tratado impositivo, está firmado que dicen, yo voy a mantener un registro por si tú algún día me lo preguntas y yo te pueda devolver los últimos 5 años. Entonces, ¿de qué se preocupa Estados Unidos? Solo de una cosa, que el 15 de abril rellenes un formulario, el 5472,
donde tú digas 100, 80, 20. Ya está. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Y aquí es donde viene un poco ya el remate y yo con esto ya me voy a callar. Donde viene el remate es que esos 80 que hemos gastado es muy aleatorio. Porque nadie te impide gastar 100. Y si tú hemos dicho que das 0 de beneficio, tú no tienes obligación de decir en España que tienes una LLC. Entonces aquí se dan dos coyunturas. Primero, que tú no tienes la obligación de decirlo. Y segundo, que aunque ellos tuvieran sospechas de que tú lo tienes, no pueden demostrarlo. Esa es la teoría. Sí. Yo no vengo aquí a decir a todo el mundo, no, factura lo que te dé la gana y no lo digas. No, por Dios. Yo no estoy diciendo eso, porque evidentemente estaría incitando a hacer un delito. Yo doy la teoría. Yo digo lo que existe. Yo digo cuál es la ley. Luego que cada uno saque sus conclusiones. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, que son autónomos, pequeñas empresas y demás, no nadas en la abundancia. ¿Y qué es lo que te permiten tener de gastos? Pues te permiten tener de gastos hoteles, restaurantes, comida, tu internet, gastos generales. Y cuando tú necesitas sacar dinero en efectivo, porque con ese efectivo vas a pagar otro servicio. Te hago un ejemplo. Un americano viene a España con su familia 10 días a Barcelona de vacaciones y él tiene una empresa en Estados Unidos y viene con su tarjeta de crédito americana y va al hotel, paga con su tarjeta, y va al restaurante y paga con su tarjeta, deciden que una mañana van a comer en la habitación y van al Mercadona y pagan con su tarjeta y van al taxis y la mayoría de los taxis te dicen no me puedes pagar con tarjeta. Y va al cajero y saca unos euros para tener efectivo en esto. Ese señor se ha gastado en este viaje, imagínate, $10,000 que han mermado su cuenta bancaria. Sí, total. Con lo cual, de esos 80 que decíamos en el ejemplo, pues pueden ser perfectamente 100, ¿no? Y si tú a final del año, al día 31, tienes 0 en las cuentas bancarias, no tienes obligación de decirlo. Y esa es una cuadratura del círculo. Que se dé en la coyuntura de esas 3 circunstancias, que en España la mayoría de la gente las cumple, ¿vale? Es decir, que vamos a montar una empresa de un único socio. Hay veces que te dicen, somos 2 socios. Pues es perfecto. Tú te montas una y tú te montas otra. ¿Por qué? Porque si hacemos una LLC con los 2 socios, ya no aplicamos y tienes que llevar registro contable, pagar impuestos allí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿merece la pena eso? Sí. Luego te haces un pacto de socios aquí en España, notarizado, donde quede todo reflejado cuál es la relación contractual que como socios tú y yo tenemos. Pero eso de un pacto de socios no tiene nada que ver con lo que pase de Hacienda para atrás. Es algo que tenemos entre las personas. La mayoría de la gente dice, no, yo me meto en sociedad y tienes que tener un 50-50. Y los 2 administradores y los 2 pagar a autónomos societarios. ¿Por qué? Con que lo pague uno es suficiente. Ya lo pago yo, me pongo de administrador frente a Hacienda, pero ahora por atrás tú y yo tenemos un pacto de socios. ¿Me explico? Total. Entonces, siempre hay que buscarle la vuelta de tuerca a la ley, porque la ley está hecha, y no lo olvidemos, los primeros que utilizan la ley para su beneficio son los que la hacen. Creo que esto hay que dejarlo clarísimo. Sí, total. Entonces, a partir de aquí, me encanta la frase de el conocimiento es poder, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, pues evidentemente una de mis actividades empresariales, como sabes que tengo bastantes cosas y demás, yo hace unos años pues yo me salí de la primera línea de batalla, ¿no? Sí. De la empresa principal, American Passion, pues una de las cosas que hago es, hemos creado una empresa que se llama Hola LLC, qué buen nombre. Un nombre chulo, con un bufete de abogados de aquí de Madrid. HolaLLC.com. Sí, HolaLLC.com. Y lo que hacemos precisamente es esto, es ayudar a ver si tu caso particular aplica, si esa es la forma adecuada y a montarte la estructura para que hagas todo esto. Qué bueno. ¿Y esto qué coste tiene? Esto tiene un coste de $1,500, porque la mayoría de la gente llega hasta aquí y dice, joder, que esto es tan bonito para ser cierto, esto tiene truco, esto costará un montón. Pues no. La verdad que si solamente te quedas con el dato de que te ahorras te puedes llegar a ahorrar la solución de 4.000, es decir, la comparación está muy desajustada, ¿no? Y la verdad es que, como te decía, estamos teniendo casos, pues eso, del pequeño autónomo, la pequeña pyme, etcétera. Se hace tanto a nivel de autónomos y también se hace con SLs españolas,
que van a tener que pagar impuestos sociales un montón, pues tratamos de hacer derivaciones y tratamos de hacer una estructura fiscal que permita seguir pagando impuestos, pero no pagar tantos impuestos, ¿vale? Porque hay veces que el producto es físico. Cuando el producto es físico, todo esto que yo te he contado, pues no aplica. Tienes que pagar seguridad social. Y si tienes que pagar seguridad social, ¿interesa tener una SL en España? Sí. No me entendáis mal. ¿Interesa montar una SL en España? Sí. Pero igual hay que hacer más cosas. Igual que lo que te dijo yo al principio. Yo vendo en Estados Unidos. ¿Tengo que tener una empresa en Estados Unidos cuando tengo de Islas Vírgenes Británicas? Sí. Para poder vender en Estados Unidos yo tengo una empresa, una corporation. Y vendo en Estados Unidos. Y además vendo en el resto del mundo. Eso no implica para que yo pueda tener una empresa también en Islas Vírgenes Británicas. Y optimizo mi carga fiscal a nivel internacional. Una de las cosas súper chulas, me voy a callar, te lo juro. Una de las cosas súper chulas que ocurren es que cuando cuentas esto a la gente, su mente de entrada hace puff, ¿no? O sea, te ha volado la cabeza. Sí. Pero cuando dan el paso y deciden venir, ¿no? Vienen con un montón de preguntas, con un montón de dudas. La gente estamos acostumbrados a vivir en ese círculo virtuoso, ¿no? De las 5 banderas en una. Y que pensamos que todo lo que se sale fuera es como el coco, ¿no? Que me van a comer con un montón de dudas. Vale. Pues lo que tenía pasando cuando alguien es valiente y da el paso, no sé si es el destino, el universo, Dios, no sé lo que es, pero termina pasando que su mente se ha abierto y empieza a tener clientes del resto del mundo. O sea, es que lo estoy viendo en una proporción, me gusta, tú ya me conoces, a mí me gusta mucho separar la parte de negocios de la parte personal, porque creo que no hay negocio sin parte personal y creo que es mi bandera y justo lo que siempre digo. Y a mí me encanta esa parte, ¿no? O sea, la parte de negocio te da toda la teoría, todo lo que tú quieras, pero me encanta esa parte de qué pasa con el emprendedor cuando hace esto. Él empieza a pensar de otra forma, su mente empieza a abrirse a nuevas ideas y cuando uno está abierto al mundo, el mundo se abre a él. Y sin quererlo, sin buscarlo, es alucinante. Te diría, no he hecho la cifra, pero me atrevo a decirte que el 80% de la gente, del pequeño emprendedor, le está pasando. Que de repente le están empezando a venir clientes de México, de Colombia, de Chile, gente que no tiene conocimientos de inglés, por ejemplo, ¿no? Luego gente ya que sí que tiene un conocimiento empieza a ofrecer sus servicios. Tengo a un tío de una agencia de marketing que se ha montado y ha hecho un curso, o sea, desde entrada, cuando él estaba haciendo sus servicios, se ha montado y ha empezado a hacer infoproductos, a vender su conocimiento y está ganando mucho más dinero vendiendo productos que haciendo la propia marketing digital. Pero curiosamente no tiene ni un solo cliente de España que le ha comprado su producto de formación. Están viniéndole de Estados Unidos, está viniendo de Canadá, Australia. O sea, el tío está viendo un nuevo mundo que ni tan siquiera se había planteado. Es español, ¿no? Es español, es español. Entonces, al final es esto, es decir, yo soy español, perfecto, pero he montado un negocio donde vendo en todo el mundo. Y además mi negocio lo puedo hacer sin tener que estar viviendo español. Yo no quiero renunciar a vivir en España, pero lo mismo estoy 3 meses aquí, o 6 meses allá, o 15 días en Costa Rica. Es decir, ¿por qué tengo que pagar una seguridad social? Depende de donde esté el sustrato económico. La seguridad social es muy clara en esto. Depende de muchas cosas. Por eso digo siempre que todo esto es la teoría y que luego hay que bajarlo a la tierra. ¿Cómo? Con una consultoría. Tenemos que tener una charla donde tú me cuentas tu situación personal. ¿Por qué? Porque luego viene lo de detrás. Otra de las banderas que es donde yo voy a pagar impuestos. En España, bueno, pues igual necesitas ya porque has llegado a un volumen en el cual te interesa salir de la residencia fiscal española y hacerte de otro país. Se habla mucho de Portugal. Portugal es un país precioso. Yo, de hecho, voy a pasar ahora las navidades allí, voy con mucha frecuencia. Pero yo no me haría residente fiscal europeo. ¿Por qué? Porque en Europa estamos muy acostumbrados a hacer leyes retroactivas. Y cuando hoy sí, mañana igual ya no. ¿Vale? Y sobre todo porque hacerte residente fiscal portugués tendrías unas ventajas chulas, pero durante 10 años. ¿Y qué pasa a los 10 años? Gente que empieza, gente que está generando una riqueza, un valor. ¿Y qué pasa en 10 años? ¿No? Ya cuando te quedan 60, que te quedan 10, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Está bien. Entonces, ¿hay otros sitios? Sí. Hay 1000, o sea, hay 300, te lo dije, 300 son países, cada uno con unas circunstancias muy concretas. Está Paraguay, está Costa Rica. Costa Rica es el nuevo mundo para los nuevos ricos. Toda la gente de riqueza de verdad del mundo cripto, a nivel internacional, se está yendo a Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica se ha dado cuenta que quería atraer a esa gente. ¿Y cómo lo hace? Pues con unos tratados impositivos muy concretos que benefician esto.
y te dice, yo puedo ser residente fiscal en Costa Rica viviendo un mes al año. Porque en Andorra tienes que ser 6 meses. En Portugal, en teoría, te tienes que ir a Portugal, pero como no hay frontera, pues no vete tú a saber quién. Pero en Costa Rica no, tienes que coger un avión para llegar hasta allí. Pero bueno, te vas un mes de vacaciones a Costa Rica, pero ya cuando te llevas allí, te quieres quedar, que el sitio es precioso. Se están haciendo unas urbanizaciones de lujo que no las hay en ninguna parte del mundo. Una cosa impresionante, ¿no? Se está haciendo la nueva meca de los ricos allí, ¿no? Está Chipre, está Malta, hay 1000 jurisdicciones que para cada persona, pues no es la misma marca de vodka para todo el mundo. Entonces, en función de tus circunstancias, de si estás casado, si tienes hijos, si tienes más empresas, si tienes esto, si tienes el otro, vamos viendo cuál es la mejor alternativa. Lo que yo os he contado hoy de una LLC en Estados Unidos aplica pues al 80-85% de las personas en España, es perfecto, es perfectamente legal, no hacemos absolutamente nada ilegal, pero evidentemente cuando tu LLC genera mucho beneficio, pues por mucho que gastes en tu vida, en tu día a día, no vas a llegar a gastar todo lo que ingreses, con lo cual vas a dar beneficios y estarías obligado a declararlos en España. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se hace lo que se llama la ingeniería fiscal. Y es, vamos a buscar a esta persona, si tiene la necesidad de seguir siendo residente fiscal en España, para que no tengas la obligación de seguir pagando impuestos en España y decir a España que tienes esto, igual te puedes ir a otro país tú, fiscalmente, siguiendo viviendo en España, eso se puede hacer, ¿vale? Perfectamente legal, dependiendo del país, dependiendo de tus circunstancias, dependiendo de cosas que hay que cumplir, ¿vale? Tú. Y otra cosa es que tú también puedes abrir otra empresa aquí, otra empresa aquí, otra empresa aquí, y hacer trabajos entre las propias empresas, ¿vale? Para que tu riqueza, en vez de estar concentrada, tu beneficio en un solo sitio, pueda estar concentrado en distintos sitios. Y cada sitio con sus jurisdicciones fiscales distintas y apropiadas. Entonces, cada caso, insisto, cada caso es un mundo, hay que estudiarlo, hay que verlo, pero lo que os he contado hoy, primero, el objetivo es abrir la mente, que te abras a otras cosas que nadie te ha contado, que tu asesor no te lo va a contar, primero porque igual no lo sabe y segundo, si lo sabe, pues no te lo va a contar porque va a perder un cliente. Es así de simple. A no ser que tú ya tengas una SL montada con una estructura y va a decir, esto es un complemento. Entonces, yo trabajo con muchos asesores, con muchos, y lo ven como un complemento. Pero el asesor que está especializado en autónomos, por norma general, te ve como el enemigo. Y es así, que yo no tengo nada en contra de ellos. Pero te ven como el enemigo, ¿por qué? Entonces, lo último que te van a decir es, no lo hagas, esto no sé qué, esto no sé cuánto. A ver, todas las personas a fecha de hoy tenemos acceso a Internet. Esto que estoy contando lo puedes buscar, es perfectamente, la información está ahí. Si nadie te lo cuenta y nadie te pone en la pista, nadie te abre los ojos, nadie te abre el melón, pues tú seguirías en tu circulito como todo el mundo y ya está, ¿no? Pero ahora ya tienes la información, ahora tienes tú que utilizar tu inteligencia para saber si quieres investigarlo, si esto que digo tiene sentido y quieres ver si de verdad es así o no, y te darás cuenta que eso es así. Otra cosa es que no se hace por divulgarlo, no se hace porque se sepa, etcétera, ¿no? Entonces, hay una parte ahí de conocimiento, realmente. Cuando tienes ese conocimiento es donde puedes tener un poco más de valor. Estupendo. Me callo ya. Ha sido la entrevista más fácil que he tenido. No, preguntarte, vale, entonces, cuando una persona, por ejemplo, vaya a holallc.com, antes van a tener una llamada, ¿no? con alguien, ¿no? Para ver su situación personal, profesional, ¿no? Dónde están, su empresa, etcétera. Y luego ya pues hacen el pago y ya se empieza a montar todo. Así es. De hecho, o sea, ¿podrías ir directamente a hacer el pago? Sí, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es bueno que te asesoremos, que escuchemos tu caso particular y te digamos, mira, esto en tu caso particular, no. Tú crees que sí, pero igual yo te veo al ángulo y te tengo que decir no. Ayer mismo, me ha pasado, ¿sabes? Es decir, esto ocurre, ¿vale? De hecho, Hola LLC estamos montando ahora mismo lo que es la página web. Tenemos ya la parte de plataforma, o sea, para hacer el pago y luego el seguimiento y ver todos los documentos que vamos aportándote, las escrituras, etcétera, etcétera. Te ayudamos con la apertura de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. No te he dicho que tiene un costo de 1.500 hacerlo y luego el compromiso que tú tienes anual de renovación, tienes 2 compromisos, cada uno de 500. Uno es al año natural, es decir, si tú lo haces ahora en diciembre, pues el 1 de diciembre del 2023, 1 de diciembre del 2024, cada año natural, es 500,
que es ese Feeling ID que estamos pagando, el impuesto que se paga al Estado de Wyoming en este caso, nosotros trabajamos en Wyoming, y el coworking para tener una dirección física, porque tú vas a tener una dirección física donde recibir la documentación de cualquier empresa y, entre otras cosas, el IRS americano, donde te van a mandar el CIF para que tú puedas empezar a utilizarlo. Te lo mandan en carta para asegurarse de que tú tienes un sitio físico en Estados Unidos, que es una empresa legal. Pues si no, cualquiera puede decir, yo tengo una empresa en Estados Unidos. ¿Y qué me lo demuestra? Pues mira, Photoshop. No. Es así, ¿sí o no? Sí, claro, es así. Entonces, todo es legal, absolutamente legal. Entonces, tienes ese compromiso al año y luego tienes un compromiso el 15 de abril de ese formulario de 5872 donde informamos, ese formulario sí está hecho por un CPA, donde se informa de esos 180-20, ¿vale? Simplemente, es un formulario informativo. Entonces, mantener una LLC anualmente tiene un costo de $1,000, que eso si lo haces la restante 12 sale como 80 más o menos, ¿no? $80 al mes, ¿vale? Lo que te cuesta tu asesor aquí, ¿no? Entonces, una de las cosas que me preguntan a menudo es, ¿qué pasa si hago esto y luego después de un cierto tiempo decido que la quiero cerrar? Pues hay dos formas de hacerlo. Una es rellenando unos documentos que tenemos que hacer para decirle al Estado, esa LLC se cierra, eso tiene un costo de 500, eso es el equivalente a darte de baja en el 036, liquidar con acreedores o presentar un concurso de acreedores, etcétera, etcétera. En España eso normalmente son pues de 5.000 para arriba, necesitas abogado, etcétera, etcétera, pues allí te va a costar 500, o puedes simplemente dejarla sin actividad y no pagar el Feeling ID. Es decir, no haces esa renovación, te dan un periodo de gracia de 2 meses, y si a los 2 meses no se ha pagado este Feeling ID, automáticamente pasas de estar de good standing, de estar bien, ¿no? A estar mal frente al IRS americano y te dan de baja automáticamente. El IRS manda una carta al banco para decir, esta empresa ya no está activa, cierre. Si no has sacado la pasta, se queda. ¿Vale? Hacer esto se puede hacer, no te cuesta nada, simplemente es así, pero tendrías un pequeño expediente en Estados Unidos. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. Porque dices, no, yo no voy a ir a Estados Unidos en mi vida, no sé cuánto. Bueno, pues ya está. Pero es que la vida es muy larga y nunca se sabe. Mañana, por circunstancias, tienes que abrir una empresa para Amazon mismamente y el IRS, cuando te vaya a dar tu CIF, te va a acompañar una nota que te va a decir, usted dejó esto inactivo, denos explicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, o te puede pasar que estés en el Green Line para entrada de pasaportes cuando has llegado a Estados Unidos, cuando te van a pasar el pasaporte y luego ya entras en Estados Unidos a coger tu maleta, pues te pueden pasar que te digan, necesitamos hablar con usted. Claro. Esto también lo tengo escuchado ya, ¿vale? Entonces, bueno, eso que te ha costado estar en bien, pues 500 pavos y lo has solucionado, ¿no? Y así. Muy bien. Pues nada, como seguramente, seguramente pondremos ahí abajo como un enlace ahí para que lleve ahí. Yo estoy pensando seguramente que hagamos una colaboración, así que pondremos un arbanferrer.com/hola-llc. Totalmente, claro. Y que vaya ahí la gente. Y efectivamente, y luego pues la gente que venga por este programa, que venga por ti, pues evidentemente tendrá un trato especial. Qué bien. Prioritario, desde luego, por la amistad que tenemos de hace mucho tiempo. Muy bien. Pues nada, gracias a ti, Pedro. Gracias por haber venido. ¿Qué más preguntas tienes? ¿Tienes alguna pregunta? No, yo creo que ha quedado todo bastante... Lo tienes todo bastante bien estructurado. La verdad que no tengo ninguna pregunta y creo que es una muy buena... O sea, mi única aportación es un poco, como has dicho, para, no sé, el pequeño autónomo como yo, gente que está empezando... Pues sí que es cierto, ha habido muchos vídeos que yo he visto en YouTube de, youtubers, etcétera, que están empezando y dicen, bueno, yo es que estoy ganando 1.500 al mes o 1.000, pero es que tengo que pagar, no sé, 500 o sea, y que al final no puedo subir, ¿no? No puedo sacar la cabeza del océano, ¿no? Así es. Y creo que es una ayuda muy, muy buena porque en España parece como que está hecho para que no, como tú has dicho, para que no se promocione o se patrocine el emprendimiento. Sí, hay un motivo clarísimo, es un motivo político, es un motivo muy personalista y lo estamos viendo. De hecho, cuando hay otros cambios políticos, ya ni mejores ni peores, pero cuando hay otros cambios hay gente que sí promueve el emprendimiento, porque también tienen sus motivaciones personales, ¿no? Pero en este caso estamos tratando justamente esto, de que la gran masa viva acorralada, atenazada por una paga,
Porque si no me votas, te quito la paga. Exacto. Y si vivo muy bien, no trabajo, etcétera, o trabajo menos o lo que sea y vivo de una paga, es espectacular. Y la proporción que está viendo ahora mismo en España, de verdad que empieza a asustar. Porque los que trabajamos, los que generamos empleo, porque todo esto hay que decirlo, es decir, yo te cuento todo esto con el afán de mejorar. Claro. Yo no estoy pretendiendo que la gente sea piratas y diga, no, yo no pago. No, sigue pagando y tú decides lo que quieres pagar. Cada vez que yo contrato a una persona, estoy generando riqueza. Y si esa persona vive en España, esa persona puede sacar adelante a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez que yo voy a un restaurante en España, yo pago impuestos. Cada vez que yo echo gasoil en mi coche, pago impuestos. Cada vez que yo me voy de vacaciones con mi familia en España y pago un hotel, estoy generando riqueza también para esas personas, etcétera, etcétera. No es verdad que no paguemos impuestos. Pagamos un montón de impuestos. El otro día hubo una persona que a mí particularmente me preguntó. Me dijo, Pedro, ¿tú te interesa tener una sede en España? Aparte porque yo tengo varios negocios en España, como bien sabes, pero la respuesta rápida es sí. Porque yo te tengo que preguntar, tú, a ti, vivir con tu familia en España, ¿cuánto dinero te cuesta todos los meses? Pues hay gente que lo hace con 1.000, hay gente que lo hace con 2.000, hay gente que lo hace con 10, hay gente que lo hace con 30. Cada uno tenemos un nivel en función de lo que tú ganes o de tu estilo de vida o lo que tú prefieres hacer con tu vida y puedes hacer, pues cada uno tenemos. Entonces, si tú empiezas a pensar y dices, una persona que gaste 10.000 o 20.000 y solamente coges el IVA de todos esos 20.000, las cosas que lleven IVA, dime cuánto dinero estoy pagando yo al final del año. Por ejemplo, no te voy a decir la cifra mía, pero si lo piensas, es así. Entonces, ¿te interesa? Sí, porque si no tienes una sociedad limitada, puedes tratar de recuperar parte de este IVA. Pero no por eso has dejado de generar riqueza y de generar abundancia y de permitir que muchas personas vivan de esos negocios que has estado gastando tu dinero. Has generado riqueza y has movido dinero. Porque una cosa es que tú generes mucho y luego no lo muevas. De hecho, en alguna ocasión creo que te lo he contado, de la importancia que tiene de que cuando uno empieza a recibir abundancia, la comparta con el mundo. Es una de las leyes judías en las que yo me he criado. Es el segundo mandamiento judío de la ley del emprendedor, que es que se habla en la Torá, precisamente esto, ¿no? De dar al necesitado. ¿Y cuánto tienes que dar? Ahí está una cifra, ¿eh? Que aquí decimos, dar limosna o dar caridad o dar no sé qué. Bueno, pues en el mundo judío está ahí una cifra. Entonces, quiero decir, todo es como uno se lo plantee, pero quiero dejar el mensaje bien claro. Es decir, al final, uno es dueño de su vida, por lo menos tiene que tratar de ser dueño de su vida, y que si tú arriesgas más es porque quieres algo más. Y si tú arriesgas menos es porque realmente quieres menos. Entonces, hay herramientas y si no tienes el conocimiento no las vas a poder tener. Y yo, uno de mis motivos personales para esto es generar esa conciencia y dar esa información, ¿no? Ese traspaso de información, cosas que tú tienes, que las has ido obteniendo con los años y con la experiencia, pues tratar de ayudar a gente que empieza pues con mis mentorías o con estas charlas o con divulgación o siempre que tengo oportunidad de hacer colaboraciones, pues lo hago encantado, ¿no? Qué bueno. Eso es. Pues nada, mil gracias. Yo creo que hemos elevado la consciencia aquí en esta conversación. Eso espero. Así que nada, para todos los que estáis en YouTube, deciros que dejaremos ese enlace ahí abajo para que podáis conocer, contactar a Pedro y saber más sobre este tema tan interesante. Y ojalá que estuvieseis aquí en el directo porque haremos un pequeño reto regalo. Así que nada, me despido de vosotros. Gracias de nuevo, Pedro. A ti. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, emprendedor, emprendedora? Nada, me paso por aquí 10 segundos para decirte que si te ha gustado esta entrevista que has visto o te gusta lo que hacemos en general en el programa, tenemos algo llamado Pepitas de Oro. Entonces, esto de Pepitas de Oro es simplemente un resumen con las claves más importantes de cada entrevista que podemos enviar a tu correo una vez a la semana. Decirte que simplemente tuve esta idea porque yo siempre, como lo has visto, estoy tomando notas, estoy tomando apuntes, porque quiero aprender lo mejor de los mejores. Y llegó un momento pues que decidí compartir pues esos apuntes de cada entrevista contigo, si estás viendo esto, o simplemente pues con todo el mundo. Así que si quieres recibir estas pepitas o este resumen con las claves más importantes a tu correo, simplemente te tienes que suscribir ahí abajo, dejando tu email, y una vez a la semana pues te enviaremos ese resumen a tu email. ¿Vale? Así que nada, espero que te pueda ver por ahí, espero que te pueda gustar mucho y nosotros nos vemos pues ya en la siguiente entrevista. Chao, chao. Este es un programa patrocinado por Myrmidons Capital, asesores de activos patrimoniales.